Estamos de regreso en esta emisión de hoy, sábado. Es 21 de mayo y estamos en vivo en Zona 3 en el 91.5 de FM. Esto es Wine and Spirits Radio. Hoy hablando de vino y arroz. Ya hablamos de todo esto sensacional, de la comida japonesa y de los sushis y de todo esto. Y ahora nos vamos a ir a las paellas. Pero antes, recordarle al público que tenemos 3 botellas de Casa Madero. Es un ver rosado sensacional, que usted puede participar en el Facebook del programa en Wine Radio México, también en el WhatsApp 33 18 80 76 41 y en las 2 líneas telefónicas. Que es el 3122-4200 y 3122-4266. Hay una pregunta de Erika Castillo que dice que puso a enfriar en el congelador para que se le enfriara muy rápido una botella de vino blanco, pero por accidente se le olvidó, se le congeló y pregunta que si eso afecta al vino. Sí afecta al vino, sin embargo no lo daña como para que ya no sea bebible, ¿no? No pasa nada, no es lo ideal definitivamente. El congelador yo lo recomiendo únicamente cuando pues, no tengas hielos a la mano y tener cuidado que no se te olvide, ¿no? Si se pasa y se congela un tanto, porque el vino sí se congela, porque es mayormente jugo de uva, no únicamente alcohol, pues únicamente bajarlo al refri y dejar que solo se descongele. No te recomiendo que simplemente lo saques, porque eso sí lo va a dañar más. Entonces, si ya se te olvidó, si ya se congeló una parte del vino, lo bajas al refrigerador y dejas que solito se descongele. No lo sirvas, sin embargo, se hace como unas carchas, es como si hubiera hecho un frappé. No lo sirvas así, porque eso definitivamente no vas a disfrutar el vino que tienes en la botella, ¿no? Déjalo que se descongele y así ya lo disfrutas. No va a pasar nada, sí va a cambiar un poquito los sabores, sí lo habrás dañado un tanto, pero no como para que no lo puedas disfrutar, ¿no? Y que no lo vuelva a hacer. Bueno, me imagino que no lo vuelva a hacer. Pase, ¿no? Sí, que no pase. Con todo, sí, listo, no pasa nada. Mejor así como dijo Diego, pónganlo en agua con hielos, ¿no? Sí, definitivamente agua con hielo. Muy importante, la mitad de agua, la mitad de hielo. Si ponen puros hielos, no se va a enfriar tan rápido. Y si ponemos mucha agua, pues no, tampoco va a enfriar. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Y ahora sí nos vamos a las paellas. Nos vamos a las paellas, porque bueno, es otro de los grandes ingredientes del mundo con base de arroz, ¿no? Y yo no quisiera adentrarme en esa discusión de la paella tradicional o la paella valenciana, o porque bueno, es todo un tema y es hasta un conflicto en las mesas españolas y con los españoles. Así es que yo no me voy a entrar en eso, pero bueno, todos conocemos e identificamos la paella, ¿no? Independientemente de cuál sea la receta tradicional, pues tenemos una base de arroz que es bastante especiada. El azafrán es un ingrediente que le da un toque peculiar, extraordinario, y bueno, la paella la conocemos, ¿no? Un arroz riquísimo que puede ir acompañado únicamente de vegetales, de mariscos y tal vez un poco de pescado. A lo mejor aquí lo ha hecho así, o langosta, o con carne, ¿no? Con diferentes tipos de carne, ya sea de res, de pollo, de aves, conejos, no sé, una infinidad de cosas, ¿no? Realmente las opciones son ilimitadas y la creatividad no nos impide. Entonces podemos tener una paella a partir de muchas diferentes cosas. Partimos de la base, que es el arroz, y un arroz especiado, un arroz cocido con una técnica, sea cual sea, tiene un sabor un tanto similar. Entonces la paella, ¿con qué la vamos a acompañar? Tenemos grasa, definitivamente tenemos grasa por el método de cocción, tenemos un sabor intenso, tenemos potencia, consistencia en el platillo, entonces requerimos un vino que tenga esa potencia. Pero dependiendo del vino, lo que podamos pensar a lo mejor es que necesitamos un vino tinto, ¿no? Indiscutiblemente. Sí, puede ser, pero ¿qué tal si estamos en un día de calor, a las 4 de la tarde, en verano, disfrutando una paella que está riquísimo, con una temperatura de 35, 37 grados, a lo mejor un vino tinto no será la opción ideal. Claro. ¿Por qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir por un vino blanco gran reserva, por un vino blanco potente, por un vino blanco seco, por un vino blanco con intensidad. Un vino blanco con mucha potencia sería lo ideal que recomendaría. De hecho, yo particularmente prefiero con paella, indistintamente si es vegetariana o de mariscos o mixta o mezclada, la prefiero con vinos blancos potentes, vinos blancos con barrica, con 6 meses o más de barrica, o vinos blancos con mucha potencia. ¿En qué vinos blancos encontramos estas características? Pues principalmente en los vinos precisamente españoles, ¿no? En vinos blancos principalmente de la región como Rueda, por ejemplo, que ellos utilizan mucho 2 variedades de uva. Ellos utilizan verdejo y utilizan también mucho Sauvignon Blanc.
Entonces y que de hecho recientemente organizaron el concurso del Sauvignon Blanc en España, particularmente en Rueda. Entonces yo es lo que recomendaría, ¿no? Irnos con vinos blancos con potencia para una paella. Ahora, si ya tenemos una paella con sabores más intensos de carne, no sé, res, a lo mejor conejo o cualquier otro tipo de carne, a lo mejor ahí sí nos vamos con un vino tinto potente, ¿no? Y vinos tintos con barrica. ¿Qué tenemos como resumen? Pues la paella, al ser un platillo con tanta consistencia, aromas, sabores y también potencia, el platillo mismo pues requiere algo equivalente. Entonces ya sea blanco o tinto requerimos potencia, ¿no? Si le ponemos un vino blanco demasiado sutil o afrutado, definitivamente la paella, por más sencilla que sea o por más delicada, lo más seguro es que vaya a comerse el vino. Entonces cuando tengamos nuestro vino en la boca va a ser demasiado inerte, ¿no? No quiere decir que no sepa rico, ¿no? Si no tenemos otra opción, pues claro que lo vamos a tomar, pero si tenemos la opción de elegir, pues elegiríamos un vino blanco seco o un vino tinto potente. Muy bien. Esa sería la opción para una paella, exactamente. Ahora, cuando ya le ponen embutidos, por ejemplo, ahí la cosa cambia. Y es un pequeño truco que a mí me gusta utilizar, diciendo, bueno, embutidos, pues a lo mejor un vino tinto mucho más potente, no precisamente. Ahí entra la otra opción. La otra opción que sería un vino rosado. Un vino rosado seco, porque, bueno, recordemos que hay muchos, ya lo hablamos en otros programas, hay muchos estilos de vino rosado, ¿no? Está el vino rosado, a lo mejor de la región de Provence, está el vino rosado de Italia, ¿no? Que es mucho más dulce. O sea, tenemos una gama impresionante de vinos rosados, ¿no? Desde rosados muy sutiles y frutales hasta rosados secos. ¿Por qué nos iríamos por un vino rosado seco? Particularmente, o yo recomendaría vinos rosados a partir de uva garnacha, por ejemplo, de tempranillo o de Shiraz, ¿no? Vinos que vayan a acompañar una paella, la verdad, de forma extraordinaria, ¿no? Con esa potencia que tiene esa paella que tenga embutidos, más o salchichón o chistorra o cualquier, bueno, no chistorra, más bien algún tipo de chorizo español, queda perfecto con un vino rosado. Entonces ahí ya tienen tres opciones, ¿no? Para los de mariscos, yo que les recomiendo un vino blanco seco, particularmente de uva verdejo o sauvignon blanc. Para paellas con carnes, principalmente carnes rojas o de aves exóticas o de carne un poquito más de casa o de campo, pues un vino tinto potente, con barrica, mínimo unos 18 meses en barrica. Y para las paellas con algo de embutidos, chorizo español o una variante, pues un vino rosado, pero un vino rosado seco, ¿no? Entonces tenemos como resumen, la paella requiere intensidad, indistintamente de qué tipo de vino, pero intenso, sea blanco, rosado o tinto. Muy bien, pues con ese sabor, con esos sabores. Sí, yo me lo estoy imaginando. Imaginando aquí y oliendo y degustando casi de la paella y el vino. Vamos a hacer la pausa. Es la última pausa, son las 12:46 minutos. Estamos en vivo en Zona 3, 91.5 FM. Antes de irnos a la pausa, recordarles que es la última oportunidad para que usted se pueda anotar y participar por estas 3 botellas de Casa Madero Ver Rosado. Y eso lo puede hacer en el WhatsApp 33 18 80 76 41, también en @Zona 3 Noticias, o en el Facebook del programa, que es Wine Radio México, y en 2 líneas telefónicas que tenemos para ustedes. Que es el 3122 4200 y 3122 4266.